Muy bien. Entonces, ¿cómo acompañar a los docentes? ¿Cómo asesorar a los docentes? ¿Cómo supervisar su tarea? Es el contenido que vamos a ver hoy. Siempre teniendo como meta la mejora de las prácticas de enseñanza y aprendizaje en la escuela, ¿no? El asesoramiento. En principio, ¿cómo podemos definir el asesoramiento? Que es una de las tareas principales que realizan los directores. Lo podemos definir como orientar con un sentido pedagógico para la mejora en los aprendizajes de los alumnos. Es decir, acá tienen las dos cuestiones fundamentales. Orientar con un sentido pedagógico, con un sentido basado en la enseñanza. ¿Para qué? Para que mejoren los aprendizajes de nuestros alumnos. Para eso asesoramos. ¿Y qué objetivos tiene el asesoramiento? En principio, generar condiciones para que los docentes reflexionen sobre sus estrategias de enseñanza. Es decir, lo que nosotros buscamos a través del asesoramiento no es indicar, tenés que hacer tal cosa, sino que el mismo docente sea capaz de reflexionar sobre cómo está enseñando, sobre sus estrategias de enseñanza, si realmente está logrando lo que se espera, que es que los alumnos aprendan, ¿no? Y al mismo tiempo, el otro objetivo que tiene el asesoramiento es que los docentes se incorporen nuevas herramientas didácticas a través de nuestro aporte, de nuestro asesoramiento, que los docentes puedan incorporar nuevas herramientas didácticas para enriquecer sus prácticas de enseñanza. Es una buena definición de qué es el asesoramiento y qué busca en el marco de una problemática de prueba de selección sobre la supervisión de las prácticas de enseñanza. Ahora bien, vamos a reducir un poco esto, así lo pueden ver todo. El asesoramiento como plan. El asesoramiento no es algo azaroso, el asesoramiento tiene que seguir un plan, ¿no? ¿Por qué? Porque la permanente queja de todos los directores de todas las escuelas, ¿cuál es? Que no tienen qué. Para asesorar a los docentes, para hacer observación de práctica de enseñanza, siempre aducen la falta de qué, de tiempo. De tiempo. El tiempo es limitado. Entonces, este documento que se llama Directores que hacen escuela y que a su vez se llama Cómo acompañar a los docentes y que está en la bibliografía, nos da el asesoramiento como un plan, ¿no? Y dice que tiene que partir del planteo de objetivos. En realidad, nosotros tenemos que focalizar la mirada en ciertos núcleos problemáticos de la escuela o que pueden ser problemáticos. Por ejemplo, años de estudio que históricamente han presentado dificultades. Nosotros tenemos una tasa alta de repitencia en segundo año. Entonces, meter el ojo ahí. Áreas con dificultades. La tasa de repitencia más alta es en segundo, pero sobre todo en matemática. Y no solamente en segundo, sino en toda la escuela es el área con más dificultades. A través de nuestro conocimiento, de nuestro plantel docente, porque somos directores de la escuela, podemos también focalizar en ciertos docentes que tienen ciertas debilidades en sus prácticas de enseñanza que generan e impactan las calificaciones de los alumnos en forma negativa. Y también otro objetivo de nuestro asesoramiento pueden ser los docentes nobles, los de reciente incorporación a la escuela, los recién recibidos, que necesitan que los fortalezcamos. ¿eh? Una vez que tenemos planeados los objetivos, tenemos que recolectar y analizar información. A ver si hay alguien que se quiere incorporar. Perdón. Quería entrar. Ahí está. Hola, Graciela, ¿cómo andás? Una vez que focalizamos el objetivo, tenemos que analizar si nuestro problema es segundo año, si nuestro problema es el área de matemática en la escuela, si nuestro problema es que tenemos 5 o 6 docentes que realmente tienen muchas dificultades para enseñar de acuerdo a lo que prescribe el diseño, si nuestro problema son los docentes nobles, vamos a analizar cruzando multiplicidad de datos para poder esclarecer cuál es el problema. Entonces vamos a los indicadores, por ejemplo, tasa de repitencia, tasa de sobredad, tasa de egreso, tasa de abandono interanual.
vamos a los resultados de los informes de avance, a los resultados del RITE, distintos tipos de indicadores que nos permiten esclarecer aún más la situación. Tenemos dificultades con segundo año, porque tenemos una tasa de repitencia alta, pero a su vez esa tasa de repitencia alta sobre todo se produce a causa de matemática. Y entonces seguimos indagando, ¿no? No nos conformamos solo con los indicadores, vamos a las planificaciones. Si el problema es matemática en segundo, ¿qué vamos a mirar? Las planificaciones de matemática de segundo. Las vamos a leer, las vamos a analizar, las vamos a confrontar con el diseño curricular. Y vamos a llegar a ciertas conclusiones. Por ejemplo, de que en lugar de trabajar a partir de problemas, trabajan a partir de algoritmos repetitivos donde los pibes hacen el mismo ejercicio 200 veces en forma aburrida y que no entienden. Entonces, después que vimos las planificaciones, dijimos que los chicos repiten y repiten sobre todo por matemática, por las calificaciones que obtienen. Vamos a ver cómo evalúan los profesores de matemática. ¿Evalúan a través de la resolución de problemas o evalúan simplemente por ejercicios que los pibes se tienen que aprender de memoria cómo resolverlos? Y en ese sentido puede ser que el problema también sea en parte por la forma de evaluar, o no, o solamente por la forma de enseñar, o por la forma de enseñar y evaluar. También podemos leer los temarios, porque más allá de las planificaciones, donde nosotros vemos la propuesta del docente para enseñar y la propuesta del docente para evaluar, tenemos que ver qué pasa efectivamente en el aula. Qué mejor que ver los temarios, las producciones de los alumnos o ir a observar una clase. Porque también puede ocurrir que la planificación esté muy bien, que la propuesta de evaluación en el marco del proyecto institucional de evaluación esté muy bien, pero que en realidad lo que ocurre en el aula sea otra cosa. Eso pasa también. Hay una inconsistencia entre lo planificado y la realidad. La planificación habla de actividades variadas, heterogéneas, con agrupamientos flexibles, que buscan la construcción colectiva del conocimiento, que trabajan con el error a través de la resolución de problemas, y después resulta que el temario tenés ejercicio, 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 y la carpeta del pibe lo mismo, y fuiste a ver una clase y observaste lo mismo. Entonces, después que analizás toda esta información, los indicadores, las planificaciones, las evaluaciones, los temarios, las producciones de los alumnos y la observación de clase, después recién de todo eso, ¿qué tenés que hacer? Cuando tenés todos esos elementos, podés realizar ¿qué? El asesoramiento al docente. El asesoramiento al docente, ¿no? Y las orientaciones para cambiar de actitud. A través del diálogo y la escucha, siempre a través del diálogo y la escucha, siempre tenés que darle la palabra al docente para que pueda fundamentar lo que hace. Partiendo de lo positivo, siempre tenés que partir de lo positivo. Lo mínimo positivo que tiene que tener un docente es su deseo de enseñar, por más que lo haga mal, ¿no? Reconociendo eso en principio, se intercambian ideas a fin de acordar un curso de acción superador. Entonces vos, por ejemplo, dialogás con los docentes de matemática de segundo, reconocés su interés porque los chicos aprendan, que asisten a clase puntualmente, que se preocupan por los pibes, pero empezás a plantear sus prácticas de enseñanza, ¿no? Que son inadecuadas, que fomentan desinterés de los jóvenes, que no se inscriben en lo que orienta el diseño curricular, y a partir de ahí, el curso superador de acción, donde le vas a pedir que rectifique su planificación, le vas a pedir que en función a esa rectificación de la planificación cambie sus prácticas de enseñanza. Pero no vas a ser feliz porque le diste la orientación, porque cabe la posibilidad que esa orientación no sea ¿qué? Comprendida o aceptada por el docente. O directamente sí la entienda, sí la acepte, pero no la implemente. Por lo tanto, ¿qué tenés que realizar? La última etapa del asesoramiento como plan, que es el Monitoreo. monitoreo. Entonces, retomar la información que te sirvió para explicar el problema. Para monitorear, ¿a qué tenés que volver? A los indicadores, las planificaciones, las evaluaciones, los temarios y la observación de clases. Ves todo de nuevo para constatar que
Si la planificación, si los indicadores cambiaron, ahora más pibes aprueban. Si Sí, las porque vos planificaciones pensás- las reformuló de acuerdo a los criterios que vos le orientaste. Si las evaluaciones las practica de otra manera y no de forma tradicionalista y memorística. Si eso consta en los temarios, si eso consta en la carpeta de los pibes y si eso consta en la observación de qué, de clases. Todo lo que te permitió identificar el problema, lo volvés a ver ¿para qué? Para monitorear que se hayan producido qué, los cambios que vos orientaste. Es bastante claro esto, ¿no? Me parece bastante bueno. No sé qué opinan ustedes. Sí, es re sencillo, José, la verdad que es re práctico. Es muy práctico, exacto, pero Sí. no por ser práctico significa que sea superficial. No, pero por eso, pero viste que es lo que más o menos uno puede tener como punteo para cuando hace las observaciones de clase. Porque Exactamente. uno a veces, y como en el rol de director, se te pasan algunas de estas cosas, y acá está clarito. El punteo Sí, lo tenés. sobre todo que en una época se decía que las observaciones de clase y las intervenciones y el asesoramiento tenían que ser al azar. Yo creo que no, porque como el tiempo es limitado, por ejemplo, en Sense encima el director tiene 4 horas y media, no tiene 8. No Exactamente. podés hacer al azar. Si vos sabés que un docente ya enseña bien y obtiene excelentes resultados con sus alumnos, ¿tiene algún sentido ir a observarle una clase? No. Ah, para No, felicitarlo. exacto. Pero bueno, lo podés felicitar si ya vos lo conocés, podés felicitarlo sin ir a observar la clase. Y ir a fortalecer a un docente que sí necesita, ¿no? José, Exacto. y se puede, o sea, uno se puede plantear desde la problemática de, no sé, muchas quejas de padres, que los alumnos, que el clima del curso no es bueno, que hay muchos problemas de violencia. ¿Se puede relacionar estas problemáticas como para decir algo más? El tema es que si te lo dicen los padres, que no te diste cuenta vos. Y en Digo que por realidad, ahí llegan, claro, llegan notas o puede haber una quejas. problemática que dice, se acerca un grupo de padres, usted asume como directora y se acerca un grupo de padres manifestando que en la clase de matemática de segundo año reina la indisciplina, no se dice indisciplina, ¿no? Pero como son padres van a decir eso, y que tiene todos los alumnos desaprobados. Y entonces ahí es distinto, lo tenés que encarar distinto, tenés que empezar a ver qué hace el docente en el aula, ver su planificación, ver la carpeta de los pibes, ir al aula. Sería otro tipo de problemática, pero sí, te pueden tomar eso. No toman tanto eso de la queja de los padres, pero han tomado algunas veces. A mí no me gustan tanto, pero puede ocurrir. Es otra forma de verlo. Actos disruptivos en el aula por las prácticas de enseñanza que no fomentan la participación de los jóvenes, el trabajo colectivo, la escucha, el trabajo con el error. Eso puede fomentar situaciones disruptivas en el aula y pueden partir de la familia. Pero la solución es más o menos la misma, ¿no? Indagar la situación, reunirse con el profesor y asesorarlo. Dentro del plan, del asesoramiento como plan, hay una instancia, pero no es la única, que es la observación de qué, de clases. Vimos que no es la única. También tenés que mirar la carpeta de los pibes, tenés que mirar los temarios, la planificación, pero hay algo que es muy importante, porque como dice este texto, es el corazón de la escuela, que es el aula, ¿no? Y fíjense qué buena frase. Observar lo que hace el docente en el aula, qué actividades propone a los alumnos y cómo los orienta, permite acceder al corazón de la escuela, la enseñanza. El sentido último del rol directivo es justamente fortalecer estas prácticas. La llegada no puede ser sorpresiva. El docente debe saber por qué, cuándo y cómo se hará el registro de lo observado. Esto facilitará la devolución al docente. La observación de clases es parte de un plan. Para facilitar la lectura de la clase es útil la construcción de grillas. En ellas no pueden faltar, y después está la grilla de observación. Pero antes de seguir con la grilla, entonces, hay cosas que acá tenemos que reflexionar, ¿no? Hay cuestiones sobre las que tenemos que reflexionar. Primero, que la verdad que el director tiene que ir al aula, porque ahí es donde ocurre lo principal de la escuela, que es la enseñanza. Que no tiene que ir al aula en forma azarosa, sino que tiene que ser parte de un plan.
que el objetivo final de ese plan es fortalecer las prácticas de enseñanza, que mejoren las prácticas de enseñanza. Y sobre todo que la llegada al aula nunca puede ser sorpresiva, porque en ese caso el docente lo puede tomar como ¿qué? Como un ataque, claro, un acoso laboral. Como un acoso, te puedes tomarlo como acoso, sí, pero en realidad hablamos que puede tomarlo como una invasión, ¿no? Como una práctica invasiva, que irrumpe, y en realidad es una práctica institucional habitual, para lo cual nosotros tenemos que explicar previamente por qué vamos al aula, cuándo vamos y qué vamos a hacer en el aula. Y todo eso tiene que ser explicado en qué momento del año y en qué reunión. José, sobre todo para mejorar la calidad educativa. De año en la plenaria. Claro, el objetivo es mejorar la calidad educativa, eso es lo que tiene que quedar claro. Nunca es personal, siempre es profesional. Solamente se basa en evidencias, por lo tanto es fundamental la grilla, porque la grilla te permite tener un registro de lo que ocurrió en el aula, por lo tanto la devolución, en la cual siempre le tenés que dar voz al docente primero y resaltar lo positivo, la devolución se basa en ¿qué? En la evidencia. La verdad que el diseño curricular le tenés que decir al docente, orienta que las prácticas de enseñanza de matemática deben ejercerse en forma de problemas y tienen que tratar de lograr un trabajo colaborativo y colectivo, trabajando con el error. Y yo lo que observé en el aula es que vos pusiste 2 ejercicios en el pizarrón y te sentaste y te pusiste a corregir evaluaciones, no acompañaste el proceso por el cual los docentes, los alumnos, resolvieron esos ejercicios, que aparte eran mecánicos. Es decir, la devolución tuya tiene que basarse siempre en ¿qué? En evidencia, en lo que vos viste. Siempre debe ser profesional y respetuosa y siempre tiene que dar la voz al docente también. Y como no sé quién dijo, tiene que basarse en ¿qué? En el objetivo final, que es la mejora ¿de qué? De la enseñanza. Todo esto, y no sé quién lo dijo también muy bien, lo tenés que trabajar en la reunión plenaria a inicio del ciclo lectivo, para que no sea visto como una invasión, sino como una intervención institucional basada en los roles que desempeña cada uno y con el objetivo fundamental de ¿qué? De mejorar las prácticas de enseñanza. Igual es muy difícil, ¿eh? Al docente no le gusta que lo observen. Es una de las tareas más complicadas para el director. Teóricamente podemos decir prácticas de enseñanza y de aprendizaje, así incluimos también a los Claro que sí. Decir, para agrandar la mirada también y el para espectro. ¿no? Sí. Sí. Bueno, este documento, Cómo acompañar a los docentes, esquematiza la observación de una clase en distintos ítems. Por ejemplo, primero lo califica como clima de la clase, estilo y tipo de comunicación, ¿no? El estilo tiene que ver con que si abre el diálogo o no abre el diálogo, si escucha o no escucha, si hay retroalimentación o no hay retroalimentación, ¿no? El estilo y el tipo de comunicación. La gestión de la clase y la propuesta de agrupamiento, ¿a qué hace referencia? ¿Cómo están sentados los alumnos? ¿Cómo está organizado el mobiliario? Si hay mapa o no hay mapa. Si el profesor se queda sentado en su escritorio y no se mueve, o si el profesor va recorriendo el salón. La gestión de la clase, lo que nosotros propiciamos, que es agrupamientos en los cuales estén todos mirándose, en algunos casos, en otros casos, en subgrupos, con multitareas, con un profesor que esté recorriendo los subgrupos, o con un profesor, si quiere explicar algo, con todos los alumnos mirándose entre ellos, propiciando su participación, y el profesor en el centro, mirándolos a todos. ¿Qué es lo que no queremos? Una clase donde todos los alumnos estén sentados ¿en qué? En fila. En fila, uno atrás del otro, ¿no? Y peor todavía, en forma individual. El uso de los recursos y espacios, disposición y pertinencia de los recursos didácticos y el trabajo con libros de texto. Es decir, en una clase de historia no puede faltar el mapa, el globo terráqueo. El trabajo con los textos nunca tiene que ser con un solo texto, debe haber heterogeneidad de textos.
sobre todo en las ciencias sociales, con distintas miradas, que los pibes puedan reflexionar sobre ellos. En matemática también, en cada área del conocimiento tiene que haber distintos recursos didácticos de acuerdo al contenido que se está abordando, ¿no? Después, otra cuestión a mirar, que me parece la más importante, bueno, todas son importantes, el tiempo didáctico y la secuenciación de los contenidos, es decir, que esté planificada la clase para que el contenido termine de desarrollarse, que no quede inconcluso, ¿eh? Porque, bueno, estamos explicando las causas de la Revolución Francesa, llegamos hasta el tema de las grandes sequías. Bueno, seguimos la clase que viene. No, si empezamos con las causas de la Revolución Francesa, terminemos la causa de la Revolución Francesa, cerremos la clase con una conclusión. Hagamos una buena planificación del tiempo. Las consignas son fundamentales. No preguntas que son mera reproducción y copia direccionadas, sino consignas que fomenten el espíritu crítico, la inteligencia, la capacidad de comparar, no copiar. El tratamiento que se da a los errores y las dudas. Si a partir del error podemos construir con los alumnos en forma respetuosa o si descalificamos. El cierre o la síntesis de la clase. Tiene que haber un cierre, una síntesis final a cargo del docente, que es el que valida lo que se trabajó a partir de su conocimiento de la ciencia que está enseñando. El cierre está a cargo del docente. No cierra. Es la validación, ¿no? Porque todos participaron en los grupos, propusieron distintas hipótesis para solucionar un problema, pero ¿quién va a guiar a todos esos aportes para consolidar un conocimiento válido de la disciplina? El docente, ¿no? Y, por supuesto, esto es muy importante en estos tiempos, las estrategias desplegadas para apuntalar a los alumnos con menor rendimiento. Les enseña todo lo mismo al mismo tiempo y con los mismos, con las mismas prácticas de enseñanza, o atiende a estos alumnos con prácticas heterogéneas, con multitareas, que le permitan aprender igual, por más que están con algunas dificultades. ¿Atiende a la diversidad o no? La devolución. Esto es fundamental. Si ustedes van a hacer una visita al aula y no le hacen una devolución, la verdad es una falta de respeto para el docente. Es simplemente invadir su espacio por un requerimiento burocrático que algún inspector les dijo que tienen que ir a observar clases. La devolución es fundamental. ¿Y qué características tiene que tener la devolución? Tiene que ser en un clima de apertura y flexibilidad, ya lo dijimos, ¿no? Un diálogo colaborativo. Y lo que les dije yo, centrado en las evidencias que recogieron a través de la planilla. La planilla que vimos recién. Promover la reflexión sobre las prácticas, el para qué. A ver, le hiciste 25 preguntas a los pibes sobre el descubrimiento de América y todas las preguntas se responden copiando lo que está en la fotocopia que les trajiste y vos te sentás. ¿Para qué hiciste eso? ¿Sirve para algo? Y siempre de la devolución tienen que surgir, ¿qué? Estrategias alternativas y superadoras. Por ejemplo, en lugar de hacerle 25 preguntas sobre el descubrimiento de América, que hagan un mapa conceptual, que vos les des los conceptos principales sobre las causas del descubrimiento y que ellos los sepan unir mediante palabras enlace. Una actividad que no denote copia, sino denote reflexión. Sería la estrategia superadora en ese caso. ¿Qué les parece todo esto sobre asesoramiento a los docentes? Bastante claro, ¿no? Sí, sí. El que lo escribió es un capo, es del Ministerio de Educación de la Nación. Porque otros autores te escriben un libro para esto. A mí me parece que la persona que sabe escribir sencillo y con contenido, hay que valorarla, porque a veces también se valora mucho el rebuscado, ¿no? Después yo les mandé el libro de Sandra Nicastro. ¿Sandra es? Sí, Sandra Nicastro. Bueno, pero ese es mucho más complejo. No digo que no esté bien, ¿no? Pero es mucho más complejo. Y si vamos a ver ahora el libro de Sandra Nicastro, no vamos a practicar el coloquio. Así que ese léanlo ustedes. Bueno, pueden leer el libro o el resumen que yo les mandé. El resumen define bien qué es el asesoramiento,
El libro define bien qué hay que tener en cuenta para asesorar. Hace también un enfoque psicológico sobre la biografía de la persona que vas a asesorar. Es más completo, pero me parece a mí que nos conviene seguir avanzando ahora sobre cómo asesoramos en la supervisión de las planificaciones, que es cortito y también es de este mismo esquema, ¿no?, de directores que hacen escuela, y después practicar un coloquio. Si no, va a ser solamente un seminario teórico y la verdad que ustedes se tienen que preparar para la prueba. Todavía nada, ¿no? Sobre la prueba. No, todavía no hay fecha, José. Al menos en Varela no nos mandaron nada. Bien. Ahí entonces compartimos el otro texto. José, sí tuvimos un asesoramiento técnico la semana pasada. ¿Del distrito? De, ¿Del distrito? No, del La online provincia. de la provincia, sí. Sí, porque lo hicieron por YouTube, ¿no? Yo no lo vi. ¿Qué les pareció? ¿Estuvo bueno? Yo no quiero ser, Sí. porque dice que siempre yo soy la negativa, pero la verdad no, yo en un No, momento porque a mí me llegaron comentarios de que no fue tan bueno. no fue tan bueno, porque aparte, pero cada uno. claro, pero aparte, José, por ejemplo, en mi caso, que yo ya concursé tantas veces, entonces, pero para la gente que es nueva, era como que no les daban una, aparte por ahí contaban cosas, que se reunían ellos los jueves y la gente pensó que el jueves había sido otra vez otra Ah, sí, eso me asesoramiento, dijeron, bueno, que mencionaron había muchas una veces que, confusión, sí. sí, que se reunían los jueves y la verdad que eso a quién le Claro, interesa. la mesa de trabajo era de ellos y la gente Ah. pensó que ya Pero bueno, había... igual, todo aporta y como es de parte de la gestión actual, siempre está bueno estar presente. Como está en Lo YouTube, bueno voy a es ver que si está lo todo puedo colgado. encontrar. Sí, está todo quedó grabado y todo quedó colgado. Por eso, lo voy a mirar igual. Bueno, nosotros dijimos varias veces que dentro de los insumos que nos permiten asesorar a los docentes, teníamos que mirar las carpetas de los pibes, los libros de temas, las prácticas de enseñanza y las planificaciones. ¿Y qué vemos qué tenemos que ver cuando leemos las planificaciones de los docentes según este texto de directores que hacen escuela? En principio, define la planificación, que no debe concebirse como un requerimiento burocrático. Vieron que muchas veces la realidad es que te pide la planificación el director y uno la hace porque lo obligan, ¿no? No tenemos que posicionarnos ahí. Sí debería ser una herramienta de trabajo del docente que permite proyectar sus prácticas en función a una reflexión de qué enseñar y cómo. El qué y el cómo. El qué igual está en el diseño curricular, ¿no? Yo agregaría ahí, José, qué, cómo y para qué. El qué, el cómo y para qué. O sea, el docente, qué selección hace del diseño curricular, para qué lo hace, y después cómo va a enseñar. O sea, charlar con el docente sobre la planificación en ese sentido. El para qué y el cómo están muy vinculados, ¿no? Porque si el para qué es para fomentar el espíritu crítico, para que comprenda la realidad social, el cómo no puede ser una clase tradicional. En el caso de las ciencias sociales, ¿no? Sí, pero viste que los docentes pueden utilizar diferentes teorías para enseñar. Entonces ahí si es más tecnicista, si es más tradicional, si es más, no sé, transformador. Entonces uno ahí puede ir preguntando y ver qué tipo de docente. Tenemos estas cuestiones subjetivas, digamos, que tienen las prácticas. Sí, ¿no? siempre sin olvidar que tenemos un diseño curricular que prescribe los contenidos y las orientaciones de las disciplinas y da un abanico que nos orienta respecto a las prácticas de enseñanza y de evaluación. Por ejemplo, la clase tradicional expositiva en ciencias sociales no está dentro de ese abanico. Es decir, hay una autonomía docente, pero es relativa. Y los contenidos directamente son prescriptivos. Bien. Y además, José, están las líneas prioritarias que insisten con esta cuestión de
de la innovación en cuanto a las experiencias y las prácticas pedagógicas. Por eso cualquier práctica pedagógica que no esté alineada con la política educativa puede ser problematizada por el director. Claro, exactamente. Es decir, si bien se propende a la flexibilización de los tiempos, los espacios, los agrupamientos y proponer prácticas de enseñanza innovadoras, siempre dentro del marco de las orientaciones de los diseños. Ahí el director se tiene que parar. Para eso es muy importante también el breviario, que es lo que vamos a ver el sábado que viene. El sábado que viene vamos a trabajar con el breviario. Bien, entonces, ¿cómo debe supervisarse la planificación e implementarse la planificación en las escuelas? El documento habla de 2 momentos. Antes de empezar las clases, se deben elaborar los acuerdos de enseñanza y evaluación por departamento, que van a ser los que van a enmarcar después las planificaciones que va a hacer cada docente, ¿no? Los mapas curriculares y la planificación anual. Es decir, los contenidos que se van a desarrollar a lo largo del año y los mapas curriculares. ¿Y qué son los mapas curriculares? Está bueno lo de los mapas curriculares. No se utilizan mucho en las escuelas, pero son positivos. Porque los mapas curriculares son un cuadro que tiene 2 columnas. Esto justo, mejor anótenlo porque no está ahí lo que es. En una columna está lo que prescribe el diseño. Para primero, para segundo, para tercero, por ejemplo, de prácticas del lenguaje, de matemática. Y en la columna de la derecha está lo que efectivamente aprendió una determinada cohorte. Por lo tanto, los mapas curriculares sirven para ser el punto de partida de la planificación, porque establecen hasta qué contenido realmente aprendió una determinada cohorte. ¿Entienden? El mapa curricular permite ver hasta dónde se llegó de lo que debería haberse enseñado de acuerdo a lo que prescribe el diseño curricular. Y permite que los profesores tengan puntos de partida sólidos y no ideales que no se hicieron. Entonces, antes de empezar las clases, se tienen que reunir los profesores por departamento y acordar los grandes acuerdos, cómo vamos a enseñar y cómo vamos a evaluar. Trazar los mapas curriculares, hasta dónde llegaron realmente nuestros alumnos, y a partir de los mapas curriculares, proponer los contenidos que se van a abordar durante todo el año. Todo esto enmarca después las planificaciones que cada docente tiene que hacer, que es durante el ciclo lectivo. Esto debe tener que ver con los contenidos mínimos que nos pidieron ahora a los docentes, como, digamos, que se bajó, o que tenemos que tener en cuenta en la planificación, porque distintas escuelas mandaron distintos diseños de planificación. Pero me parece que tiene que ver con esto, con lo que sí o sí debe saber un estudiante en tal año, y bueno, y además por si hay cambios de turnos o de... Bueno, que distintos docentes tenemos diferentes o de escuela, entonces que vean lo mismo, digamos, o que estén en el mismo nivel para poder planificar mejor las clases, supongo. Y sobre todo también, como el diseño curricular es prescriptivo y te dicen primero tenés que enseñar tal cosa, en segundo tal cosa, en tercero tal cosa, también considerar que muchas veces eso no se cumple, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que de los mapas curriculares, y a partir de los mapas curriculares, ¿de qué? De hacer una planificación anual de los contenidos, partiendo de lo que ya saben y tratando de llegar a lo que deberían saber en este año de estudio, ¿no? Pero partiendo de lo que saben, no considerando de que, porque el diseño curricular dice que en primer año tienen que saber todas las operaciones de números naturales, las saben. Por eso el mapa curricular debe construirse a nivel departamental, con una reunión de todos los profesores. Y a partir de eso, hacer una secuenciación anual de los contenidos. Eso todo a nivel departamental, pero después cada profesor, por mes, por semana o por contenido, tiene que ir construyendo su propia planificación, ya con más componentes.
Tiene que tener los objetivos, los contenidos, la secuenciación de esos contenidos, qué actividades van a realizar los alumnos para lograr esos contenidos, qué recursos se van a utilizar, cómo va a ser la gestión de la clase que vimos hoy, ¿no? Cómo va a ser el cierre o la sistematización de los contenidos que se vayan construyendo con los alumnos y, por supuesto, la evaluación. Es decir, que la planificación tendría dos momentos, según este documento de trabajo, que sería, ya estoy con vos, Leonel, primero el momento de los acuerdos, partiendo también de los mapas curriculares, y después cada docente su planificación en su grupo.